las importantes palabras del presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal y juez de la Suprema Corte de Justicia, licenciado José Alberto Cruzeta. Antes de dar inicio o continuidad al programa de este encuentro, debemos informar, vamos a despedir la presencia del doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, quien deberá retirarse de este salón para seguir cumpliendo con otros compromisos en su agenda laboral. Muchísimas gracias, magistrado presidente. ¿Decide quedarse? Perfecto, magistrado. Muchísimas gracias. Agradecemos su compañía entonces. Bien, como ya habíamos dicho, dando inicio en el marco de este acto de apertura a la jornada del diálogo iberoamericano sobre la reforma procesal no penal, la cual estará centrada en distintos ejes temáticos. Continuamos con la conferencia denominada Panorama General de las Reformas No Penales en América Latina. ¿Por qué un Código General del Proceso? La experiencia uruguaya. Por el especialista en dicho tema, doctor Ángel Landoni Sosa, de quien resaltamos a grandes rasgos su trayectoria profesional. Cuenta con una vasta experiencia como abogado, titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad República Oriental del Uruguay y actual responsable académico de la carrera de especialización en Derecho Procesal en dicha casa de estudios. Ha sido profesor invitado de las universidades de Buenos Aires, Rosario, Sao Paulo, Santiago de Chile, Autónoma de México, Católica del Perú y Tor Vergata de Roma. Actualmente preside la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture y desde el año 2011 el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. También es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, codirector de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal y ha participado como expositor, relator y conferencista en numerosos encuentros académicos internacionales. Señoras y señores, nos complace recibir en este escenario al doctor Ángel Landoni Sosa. Buenos días para todos. Deseo especialmente saludar a la mesa, al honorable magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, al señor Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, a mi gran amigo, el magistrado José Alberto Cruzeta, al señor Eric Ríos, investigador del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, al señor Fernando Martínez, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Derecho Procesal, y a todos los aquí presentes, porque como bien se refirió en determinado momento uno de los expositores, trataremos de que esto sea un seminario en el cual todos salgamos enriquecidos, algunos con nuestras propuestas, otros con las propuestas que formulen, para en definitiva buscar lo que todos venimos a buscar en este evento: mejorar la justicia de nuestro país. Tenemos que partir de la base de que lograr esa mejor justicia no está solo en una mano, sino que tenemos que procurarla entre todos. Y de ahí la virtud del seminario, que permite intercambiar opiniones, de manera tal que del aporte de todos salga en definitiva aquella idea que mejore la que nosotros podamos aportar. Antes de comenzar, quisiera decirles que, como alguien señaló anteriormente, tengo más de 50 años de abogado.
Es decir, que conozco o conocí el régimen anterior que regía en nuestro país, de las viejas leyes de enjuiciamiento civil españolas y el nuevo sistema creado en función del Código Modelo Iberoamericano, como bien señalaba Cruzeta, aprobado en 1988 en Río. Quiere decir que tengo las dos experiencias y puedo compararlas, una y otra. Mi exposición comenzará por qué un Código General de Proceso, la experiencia uruguaya. Y en esa experiencia uruguaya tengo que referir qué era lo que ocurría antes y qué es lo que ocurre desde 1989 en adelante en nuestro país. Antes de 1989 teníamos prácticamente una enorme cantidad de procedimientos. Cada tanto tiempo salía una ley que establecía para un determinado tipo de pretensión o de acción, como le quieran llamar, un determinado procedimiento. Y así se fueron sucediendo uno tras otro, incorporándose procedimientos. Tanto es así que en mi época de estudiante, cuando teníamos que aprender, teníamos que ver cada cual qué régimen tenía, cuándo teníamos que contestar la demanda, qué plazo teníamos para ello, cuándo teníamos que presentar la prueba, cuándo teníamos que apelar o recurrir. Y entonces aquello era verdaderamente complicado. Nos exigía tener una memoria prodigiosa de manera tal de saber cuál era el procedimiento, si el procedimiento era escrito, si el procedimiento era oral, cómo teníamos que manejar. Eso se simplificó y en esto traigo a Couture. Couture tenía o elaboró un proyecto en el año 1945 y justo es decir que fue un adelantado para su época. Tenía el conocimiento de lo que era la doctrina alemana, de lo que era la doctrina italiana, era muy amigo de Carneluti y de Calamandrei, no tanto de Chiovenda, que era anterior. Tanto es así que le traje al magistrado Cruzeta, para que de repente él después lo difunda, la presentación que hizo Couture de Carneluti cuando estuvo en Montevideo en 1948. Sería oportuno que en algún momento la pudieran escuchar para ver y escuchar qué era lo que decía Couture del maestro Carneluti en 1948. Como señaló también Cruzeta, Couture decía que la redacción de un código no es una obra un tanto académica, sino que en rigor es una obra política. Y más recientemente, hablábamos ayer con el magistrado y yo le decía que en el Uruguay se dio una coincidencia muy importante para que se pudiera aprobar el Código General del Proceso. Se dio la circunstancia que en 1985, para que ustedes se ubiquen, nosotros habíamos tenido un régimen dictatorial desde 1973 que duró hasta 1984. En 1985 retomamos la democracia, el presidente fue Julio María Sanguinetti y el vicepresidente fue Enrique Tarigo, un destacado procesalista que fue codirector conmigo en la revista uruguaya de Derecho Procesal. Esa circunstancia
unida a la presencia de Vescovi en la comisión, Enrique Vescovi, en la comisión que tuvo a su cargo llevar adelante el Código Modelo, como reitero, aprobado en 1988 en Río, fue lo que hizo posible que en 1989 se aprobara en nuestro país el Código General de Proceso. Por eso digo, la circunstancia de que la academia y la política estén juntos para llevar adelante un determinado proyecto es trascendente. Es decir, no es posible, o por lo menos es muy difícil, que solamente la academia pueda llevar adelante un proyecto de un nuevo código, porque se requiere el apoyo del Poder Ejecutivo para lograr que efectivamente estén los recursos materiales imprescindibles para llevar adelante la reforma. ¿Cuáles son los desafíos de la justicia de nuestro tiempo? Obviamente, decencia que sea independiente e imparcial. Un poquito más adelante vamos a volver sobre esto. Que abarque en su protección tanto a los poderosos como a los desposeídos. Es decir, tenemos que procurar que ese lema del que hablaba Capelletti, de lograr el acceso a la justicia de todos aquellos que la requieran, sea un lema que efectivamente se realice en la práctica. Así habrá que darle posibilidades a esas personas para que puedan acudir a la justicia sin que tengan demasiadas dificultades. En nuestro país hemos procurado eso de diversas formas. Hay la posibilidad de lograr una justicia gratuita para aquellos carentes de recursos. Hay todo un sistema establecido en nuestro país para favorecer a los más desposeídos, brindándole el apoyo legal necesario de diversas formas. Pero además le pedimos a esa justicia que sea eficiente y efectiva. Eficiente y efectiva. Tarufo, el italiano, tal vez que sea en el momento actual el procesalista más destacado, en un reciente trabajo hablaba de que de efectividad se puede hablar en un doble sentido. Efectividad institucional y efectividad práctica. Y él habla de efectividad institucional en el sentido de que en los códigos deben establecerse los procesos ágiles, deben establecerse las medidas cautelares que sean necesarias, debe establecerse la posibilidad de que las partes puedan alegar, probar, recurrir, pero además debe establecerse remedios ejecutivos idóneos que lleven a cabo la actuación de los derechos. Eso en cuanto a la efectividad institucional. Pero él habla además de que esa efectividad institucional tiene que estar acompañada por una efectividad práctica. De nada vale que las leyes establezcan determinadas normas cuando esas normas en la práctica es posible que no tengan efectiva realidad. Y él refería también que esa inefectividad puede ser institucional cuando los redactores de las normas no aplican correctamente las mejores tesis al respecto, o la inefectividad puede ser una inefectividad práctica, como muchas veces ocurre. Las respuestas a dichos desafíos, la reformulación de los sistemas de justicia. Carnelutti ya hablaba
Morelo también, yo he agregado algún elemento. Existen, en mi opinión, 4 bases fundamentales para una debida reformulación de un sistema de justicia. Buenos jueces, suficiente infraestructura, moderna ley procesal, adecuado asesoramiento jurídico. Ahora, ¿cómo logramos que existan buenos jueces? Yo recuerdo, también ahí se dio una feliz circunstancia, allá por 1984-85, había venido a Montevideo un destacado magistrado español, Salvador Ruiz Pérez, que en aquel momento era el director de la Escuela Judicial Española. Al año siguiente, también fue una feliz circunstancia, el doctor Jorge Maraboto, que en aquel momento era integrante de la Suprema Corte de Justicia, fue a la Escuela Judicial Española y también estuvimos nosotros por allí. Quiere decir que la experiencia de la Escuela Judicial Española, que venía de bastante tiempo atrás, nos sirvió a nosotros para que llegamos a Montevideo. Me acuerdo que hablé con el profesor Yeltsin Vidar, que era el decano de nuestra facultad, y se creó en aquel momento, sin ley ni nada, en el simple acuerdo entre la Facultad de Derecho, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, se formó lo que en aquel momento se llamaba la Escuela Judicial. Es decir, sin norma legal alguna, con la buena voluntad de la Suprema Corte, de la Facultad de Derecho y del Ministerio Público. Y ahí se empezó a generar los futuros magistrados que iban a entrar a actuar como tales en 1989. Quiere decir, fíjese, nosotros tenemos un procedimiento por audiencia. Anteriormente teníamos un procedimiento absolutamente escrito. Y trabajar en un proceso por audiencias es muy diferente a trabajar en un procedimiento escrito. Los jueces se fueron preparando. Hubo primero un concurso, se exigió determinada escolaridad, determinada edad, se les dio una asistencia psicológica para saber si estaban capacitados o no para ser jueces, porque puede haber de repente alguno que tenga tendencias autoritarias y quien es autoritario no puede llegar a ser juez. Y con todo eso se preparó a los magistrados. Llegamos al 89, cuando entra en vigencia el código, y los jueces los teníamos preparados en cantidad suficiente. Suficiente infraestructura, y aquí viene el apoyo necesario del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo, que es quien tiene el cordón de la bolsa, no da el dinero suficiente para la reforma, es prácticamente imposible que la reforma salga en buenas condiciones. Moderna ley procesal. Como ustedes saben, nuestro Código General del Proceso es, digamos, el resultado de una investigación que arrancó con Couture en el 45, que siguió con el aporte de la mejor doctrina procesal iberoamericana a partir de 1968, que se reunía en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y se iba mejorando el proyecto que ya existía, hasta que en el año 1988 se aprobó en Río, como ya se dijo. Y ahí tenemos un proyecto elaborado, sopesado por la mejor doctrina procesal que se aplicó en la práctica. Adecuado asesoramiento jurídico. Es decir, acá es necesario también pensar que una reforma procesal tiene que estar acompañada por los abogados. Y en este sentido,
Yo fui testigo, estoy hablando